Hola a todos. Hoy en el programa Infoenseñas el tema es Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El 15 de septiembre en la Asamblea se iniciaron los trabajos para la Constitución de la Ciudad de México. Ese día el Canal 21 de la Ciudad de México puso en el recuadro de la televisión a una persona que no es intérprete profesional. ¿Qué significa eso? Pues perdimos toda la información que se mostró ese día. Eso significa que nos negaron nuestro derecho de acceso a la información por la falta de profesionalización de una persona y el desconocimiento de las personas que trabajan en el Canal 21. Al interior de la Asamblea se elaboró y se aprobó el reglamento de la Asamblea Constituyente y se establecieron 8 comisiones de trabajo. 1. Principios generales. 2. Carta de Derechos. 3. Desarrollo sostenible y planeación democrática. 4. Ciudadanía, ejercicio democrático y régimen de gobierno. 5. Poder judicial, procuración de justicia, seguridad ciudadana y órganos autónomos. 6. Alcaldías. 7. Pueblos y barrios originarios. 8. Buen gobierno, combate a la corrupción y régimen de responsabilidades. InfoDF el día 23 de septiembre incorporó a la Asamblea Constituyente como sujeto obligado y se aprobó que fuera Parlamento abierto. Debe haber derecho de acceso a la información mediante mecanismos, procedimientos, plataformas o cualquier otro medio que permita el acceso de manera simple, sencilla y oportuna. La participación ciudadana y rendición de cuentas a través de herramientas que faciliten la interrelación y el diálogo permanente con la ciudadanía y organizaciones sociales interesadas en la creación de la Constitución política. Información parlamentaria como votaciones, agenda, informes y sesiones plenarias. Información presupuestal y administrativa relacionada sobre la gestión y gasto del presupuesto asignado o ejercicio para su funcionamiento.
Información sobre los legisladores y servicios públicos que integran el constituyente, así como todas las personas que trabajan en la Constitución de la Ciudad de México. La información generada debe estar disponible en formatos abiertos, que las instalaciones, sesiones y reuniones, en la medida de lo posible, sean accesibles y difundidas. Ordenar, regular y transparentar las acciones de cabildeo y establecer mecanismos para evitar los conflictos de interés. Todos los ciudadanos podían participar con propuestas, personas, asociaciones y diputados constituyentes las 6 propuestas realizadas por los habitantes referentes al tema de discapacidad. 1. Espacios musicales para personas con discapacidad visual. 2. Inserción de un nuevo apartado para las personas con discapacidad. 3. Propuesta para el apoyo a personas con discapacidades físicas. 4. Propuestas en materia de derechos para personas con discapacidad. 5. Propuesta de modificación a diversas disposiciones del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Se entregó en formato de video en lengua de señas mexicanas. 6. Y una propuesta que se entregó en braille por una ciudadana con una discapacidad visual. En la Asamblea Constituyente hay 2 diputadas que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Diputada Katia de Artigues y diputada Yolanda de la Torre. Una propuesta de la diputada Katia de Artigues es que se haga en formatos accesibles la Constitución de la Ciudad de México. Por el derecho de acceso a la información pública. Garantizar su accesibilidad y no, como dice el artículo, facilitar o realizarse de manera preferente o procurar que esto se haga, sino realmente garantizarlo. Esto es algo a lo que además pues esta Asamblea Constituyente está obligado, el Estado mexicano está obligado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 9 sobre accesibilidad y 21 sobre libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. También tengo no está en la reserva, sin embargo también me gustaría precisar que es importante poner que la comunidad sorda no habla lenguaje de señas mexicana, sino lengua de señas mexicana. Es además una lengua nacional, también reconocida ya por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que también se refiere a lengua de señas mexicana en su artículo 2, fracción 17. Otra cosa muy importante es que garanticemos que la comunidad sorda, a través de
las transmisiones que se hacen de la plenaria y las que se hagan de las comisiones tengan un intérprete certificado en lengua de señas mexicana. ¿Por qué es importante esto de la certificación? Les voy a contar una brevísima anécdota. En diciembre de 2013 murió Nelson Mandela y Barack Obama fue a los funerales y hubo un intérprete en lengua de señas sudafricana, porque además es según cada país, no hay una lengua de señas universal. Y entonces este intérprete pues era un intérprete falso, que no estaba interpretando de manera adecuada, y entonces ahora sí que un falso intérprete sí lo tiene hasta Obama. Vacunémonos en esta Asamblea Constituyente de que esto no suceda. Necesitamos garantizar un intérprete certificado en lengua de señas mexicana. Entonces, no sé si quieran que lea, si tenga el tiempo todavía, sí, sobre que debemos, en lugar de decir facilitar, debemos decir que se va a garantizar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, quitar del numeral 2 esto de que las reuniones de comisiones se realizarán preferentemente, no preferentemente, en locales de accesibilidad para personas con discapacidad. Que en las sesiones de la plenaria y comisiones también se va a garantizar, y no procurar, garantizar, son ciudadanos con derechos, la presencia de un intérprete certificado en lengua de señas mexicana. Y bueno, nada más quitaría lo último, aunque no importa si se queda, el uso de subtitulaje, doblaje al español en caso de que se tenga que utilizar, no solamente para beneficio de las personas que tienen una debilidad auditiva o son sordas, sino para todos. Así que, muchas gracias. Porque es mucho más que eso, es hablar de verdadera inclusión. Y nosotros tenemos que romper las barreras, porque la discapacidad de nosotros la seguimos y la sufrimos, si yo, es nuestra decisión. Pero lo que no se vale es que el entorno, que lo cultural y lo que estereotipa nos limite y nos segregue. Esa es la verdadera discapacidad, la que está en lo cultural, la que está en la sociedad. Y qué bueno que esta asamblea del Constituyente de la Ciudad de México empezamos bien. Tenemos que seguir avanzando. Sé que no hay recursos, pero tenemos que buscar la manera de hacer accesible. No es por una diputada constituyente, es por todos las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Katia, muchísimas gracias a todos. Concluyo, me faltó decir algo de Katia. Yo les decía que nuestras madres para nosotros son seres de luz que acompañan nuestras vidas y que sin ellas no pudiéramos superar la discapacidad. Todos quienes vivimos una discapacidad sabemos lo que eso significa, pero yo les quiero decir, cuando la sociedad, cuando los vecinos te cierran las puertas, siempre una madre está con nosotros. Te reconozco, Katia. Las personas son capaces, es solo que a veces viven en una ciudad discapacitada. Antonio Corbalán, Accesibilidad Global. Compañeras y compañeros, vengo a presentar aquí ante ustedes otra iniciativa que tiene que ver con un principio fundamental y que sí es estrictamente para las personas con discapacidad. Y que tengo la certeza que es de gran trascendencia para la población que vive alguna condición de discapacidad en esta ciudad, pero además todas las que visitan esta ciudad siendo la capital del país. México tiene una larga lucha de larga data, valga la redundancia, en favor de las personas con discapacidad. Por lo que hoy presentamos de manera fundamental y necesaria para una nueva relación entre las autoridades de la Ciudad de México y las personas con discapacidad. Donde es la persona con discapacidad y su inherente dignidad el eje fundamental de lo que será nuestra Constitución para la Ciudad de México, que se obliga a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto se traduce en una premisa: todos los derechos para todas las personas. Pero para que esto sea efectivo y esta garantía sea una realidad en ciertos sectores de la población, se requiere incorporar otros principios de orden fundamental
para que la actuación, decisión y ejecución de las acciones de la Autoridad de México hagan sustantivos los derechos. Y un ejemplo de ello es el principio de interés superior de la niñez, que todos conocemos y sabemos que a partir de que este principio se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la circunstancia y el ejercicio de derechos para los niños y las niñas cambió. Estuvimos, a partir de la reforma de 2011, de octubre de 2011, de interés superior de la niñez, en una nueva circunstancia en el país, bajo un nuevo paradigma que ha permitido a las niñas y a las niñas ser sujetos de derechos. La Constitución ya decía que eran para ellos y que eran sujetos de derechos y que era indivisible, progresivo, universales, pero el principio de interés superior de la niñez generó una nueva visión de atención a la niñez, no solo como política pública, sino en las tomas de decisión jurisdiccional, y en esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su paradigma en la toma de decisiones en los temas que a ellos les corresponden. La aplicación de los derechos era, como les decía, pues ya era reconocida, pero fue este principio el que hizo sustantivos sus derechos. Es algo similar lo que hoy estamos planteando. Para las personas con discapacidad, incorporar el principio de inclusión en la actuación y decisiones de las autoridades de la Ciudad de México y de las alcaldías significa un eje toral de actuación. Así como para la niñez, el ejercicio pleno de sus derechos, el principio de interés superior es fundamental, para las personas con discapacidad, el principio de inclusión es algo similar, es toral y fundamental. Por ello es necesario que este sector de la población le demos en nuestra Constitución y hagamos este ejercicio para poderla hacer transversal, para que este principio de inclusión haga transversal, articulador, operable y ejecutable sus derechos. El principio de inclusión es esa herramienta que permite que todas las decisiones administrativas, jurisdiccionales, de política pública, de acción de la Ciudad de México y las alcaldías, cuando se realicen o se tomen decisiones bajo este principio, permitirá hacer sustantivos los derechos de las personas con discapacidad. En mi primera exposición, cuando Katia de Artigues presentó aquí para el reglamento una exposición, yo les decía que vivir una discapacidad es una circunstancia que te toca en la vida. Así es, nadie tiene la culpa. Nos toca o nacemos o la adquirimos por accidente o por lo que sea. Y corresponde a nosotras las personas decidir nuestra vida, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Y la gente, yo les decía, a veces nos dice, es que sufren discapacidad. Las personas con discapacidad no sufrimos por la discapacidad. Algunas asumimos sufrir por la discapacidad, algunas otras no. Las personas todas con y sin discapacidad sufren por lo que les da su gana sufrir, por amor y desamor, porque las dejó el marido, porque las dejó la novia. No sé, la gente decide por qué sufrir, es su decisión. Y las personas con discapacidad decidimos cómo asumir esa capacidad. Ese es nuestro problema y nos acompaña nuestra familia. Pero lo que no se vale es que nuestra discapacidad se vea limitada por el entorno, por las barreras culturales y sociales que impiden que nos desarrollemos en plenitud de capacidades, que ejerzamos nuestros derechos. A mí me llama mucho la atención que siendo la capital del país, es de las más inaccesibles. Muchas capitales de la República Mexicana no son tan inaccesibles como lo es la Ciudad de México. Y me parece que siendo la capital del país, y además siendo una capital moderna, la Ciudad de México, de avanzada, progresista, liberal, me parece que este principio sería sustantivo. Lo que requerimos y demandamos las personas con discapacidad es igualdad de oportunidades, es poder hacer efectivos y sustantivos nuestros derechos. Y eso corresponde a un principio fundamental para que las decisiones y actuaciones de las autoridades incluyan este principio en su actuación. Los demás, nos toca a nosotros decidir qué hacemos con nuestra vida. Yo, como cada una de ustedes y como cada uno de ustedes, anhelo para las personas con discapacidad horizontes plenos, donde desplieguen sus alas, donde decidan emprender su vuelo y decida cada quien qué quiere hacer de su vida. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Muchas gracias.
Una excelente señal porque creo que el tema de las personas con discapacidad no debe ser de ninguna manera partidizado. Muchas gracias a todas y a todos. Además del casi 500,000 de personas con discapacidad que hoy habitan la Ciudad de México, hay que considerar también un hecho documentado por la Organización Mundial de la Salud. En los países cuya esperanza de vida es superior a los 70 años en promedio, alrededor de los últimos 8 años de la vida de un individuo transcurre con algún tipo de discapacidad. Es decir, trabajar por la inclusión plena de las personas con discapacidad, no solamente trabajar por las personas que ya existen, sino todas aquellas que muy seguramente nos sumaremos a esta estadística. Crear una sociedad inclusiva que nos abrace a todos independientemente de nuestras características o condiciones es bueno para todos. Hay cosas en particular que las personas con discapacidad de todo tipo necesitan para hacer realidad sus derechos y cosas que además nos hace bien a todos también. La primera iniciativa habla de la incorporación de 4 principios al artículo 4 del proyecto. El primero es la participación ciudadana efectiva, que beneficia a todos. Segundo es el respeto por la diferencia y la aceptación de todas las personas. Y el tercero y cuarto va mucho en sintonía con la iniciativa que presentó hace unos momentos Yolanda de la Torre, que es la accesibilidad universal y el diseño para todos. El diseño universal o diseño para todos habla de la construcción no solamente de entornos físicos específicos, sino también de servicios y de productos que podamos utilizar todos en base a 4 principios específicos, características del diseño para todos. Implementa un cambio filosófico importante que de incluirse haría que al fin, todas las autoridades de la ciudad diseñen cosas para todos, programas para todos y no digan como lo hacen frecuentemente, ay, se nos olvidaron las personas con discapacidad, las personas de algún grupo indígena, etcétera. Todos debemos ser todos. La segunda es al artículo 16, inciso F, que ya habla de los derechos de las personas con discapacidad y me permito sugerir, añadir algunas cosas. Por ejemplo, que las personas con discapacidad, además de tener derecho a la autonomía individual, necesitan asistencia personal o humana, más bien personal, humana o animal para vivir en la comunidad. Se entiende de manera más sencilla quizá lo de la asistencia animal, una persona ciega, por ejemplo, a veces necesita un perro guía para desplazarse, pero de manera creciente hay personas con autismo o con discapacidad psicosocial que necesitan a algún animal de compañía para realmente vivir en comunidad. Y por otra parte está el tema de la asistencia humana. Es un tema que también toca el género, porque sin duda las personas que asisten a las personas con discapacidad para poder hacer cosas que quizá muchos de nosotros damos por sentados, como bañarnos, vestirnos, desplazarnos, comer, suelen ser mujeres, suelen ser las madres, suelen ser mujeres las que se encargan de hacer esto. Hay un componente de género y también de pobreza, porque se calcula que una persona con discapacidad gasta 30% más que una persona sin discapacidad para hacer cosas que de nuevo nosotros damos por sentados. Si lográramos meter esto en la Constitución, después tendría la ciudad que hacer programas, no solamente de asistentes personales o cuidadores, sino centros de día o de noche, apoyos específicos para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma. En el numeral 5 preciso que la accesibilidad no es solo física, sino también a la información y a las comunicaciones. Hablamos de páginas web accesibles, por ejemplo, y también de formatos accesibles, para precisar algo con lo que muchas personas con distintas discapacidades se toman diario y que mina sus derechos un poco más abajo. La frase es así: se debe respetar cualquier forma de comunicación que elija la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen muchas formas de comunicarse. Una es, por ejemplo, la que tenemos ahorita, la lengua de señas mexicana, pero hay otras formas de comunicación. Les quiero contar, por ejemplo, la historia de Luca, un niño que tiene 5 años actualmente, que tiene parálisis cerebral infantil, que es una discapacidad motriz y no intelectual, y que está aprendiendo a comunicarse a través de una tablet moviendo su pie derecho.
Yo quiero que Luca tenga el derecho a comunicarse a través de la tablet, moviendo su pie derecho en sus comunicaciones oficiales. Esto lo permitiría. En el numeral 6 propongo además garantizar que aquellas personas con discapacidad que reciban los apoyos suficientes para que de manera preferente estén ahí de manera temporal y puedan incluirse en la comunidad. Esto es motivo de constantes violaciones a derechos humanos, quizá provocados por una cultura y también fruto de recomendaciones que ya ha hecho al país la ONU y también otros organismos internacionales. Finalmente, el numeral 7 precisa un derecho convencional tomado de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se les consultará a ellos y a sus organizaciones en los temas que los concierne, en la elaboración no solo de legislación, sino de política. Y es que ellos son los expertos. Yo cotidianamente veo que muchas personas, aún bien intencionadas, piensan, quizá desde un escritorio, sin conocer a las personas con discapacidad, que es lo mejor para ellas. Y hay que consultarlas porque frecuentemente tienen ellas las mejores soluciones, incluso las más creativas y las más económicas. Y finalmente un transitorio, que mandate que esta Constitución, cuando esté lista, como sea que sea esta Constitución, también se haga en formatos accesibles y gratuitos para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos formatos accesibles? Bueno, son muchos. El braille, por ejemplo, es un método aprobado a nivel mundial desde 1878 como una manera para que las personas ciegas accedan a los textos. Pero también están los macrotipos, es decir, letras grandes para personas con alguna debilidad visual, o bien las versiones en audio grabadas, a las que también podrán acceder cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. Está, por supuesto, la lengua de señas mexicana, el subtitulaje, pero también la lectura fácil. Y aquí me gustaría detenerme a explicar un poco qué es la lectura fácil. Se define así. Es un formato dirigido mayormente a personas con una discapacidad que incluye su capacidad, que reduce su capacidad de leer o de comprender un texto. El formato se hace bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos, así como los conceptos abstractos, y se utilizan ejemplos. Se debe utilizar un lenguaje cotidiano. La Constitución española, por ejemplo, ya tiene una versión en lectura fácil. En México hay también un buen ejemplo, quizá la Suprema Corte de Justicia, en un amparo que pidió y ganó una persona con autismo para quitarse su estado de interdicción y poder tomar las decisiones por sí mismo, Ricardo Adair, quien tiene síndrome de Asperger. La sentencia en formato tradicional, hecha por el ministro Arturo Saldívar, está en 74 páginas o fojas, mientras que la de Ricardo Adair está en 10 puntos. Y comienza así: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. Entonces, hacer cosas en lectura fácil también facilitará que las personas que lean esta Constitución puedan acceder a ella mediante distintas formas y se pueda entender también mucho mejor. Esas son mis 3 iniciativas. Muchas gracias. Gracias, diputada.